Bienvenidos a mi canal, soy Julia Angelosi y en el día de hoy les voy a enseñar el salto flip. ¿Cómo empezar a hacerlo? Todo lo que tienen que tener en cuenta para que les salga bien, algunos errores que tienen que tratar de evitar y obviamente vamos a ver si llegamos y hacemos un ejercicio off skate. Así que a patinar. Para iniciar con el salto flip es muy importante que sepan que es un salto que se hace deslizando hacia atrás. Pero cómo vamos a iniciar a hacerlo se los voy a explicar en el lugar, así lo vemos parte a parte y después lo empezamos a hacer patinando. Es importante que se ubiquen con el cuerpo erguido, van a poner el brazo izquierdo adelante y el brazo derecho atrás a la diagonal. No tiene que ser ni al costado ni completamente atrás porque si no se les va a girar el cuerpo. Entonces atrás a la diagonal. Omóplatos juntos, atrás y espalda derecha. Lo siguiente que van a hacer es ubicar la pierna izquierda de base levemente flexionada. No tiene que estar totalmente extendida ni muy flexionada, sino que la van a dejar levemente flexionada y la pierna derecha va a ser su pierna libre. Esta va a ser la posición inicial del salto. Y si quieren pueden tirar apenas el torso hacia adelante. Una vez que estamos en la posición inicial, el siguiente paso es alargar la pierna libre hacia atrás. Se va a alargar paralelamente al otro patín, al otro pie, sin cruzarse, sino que va a continuar su recorrido como si tuvieran los dos patines apoyados y la pierna libre se va a extender directo hacia atrás. Cuando se alarga hacia atrás, podemos flexionar la pierna de base. Alargo hacia atrás, la pierna de base se puede flexionar y el cuerpo tirarse levemente hacia adelante. El segundo paso, una vez que hicimos el alargamiento de la pierna libre, es acercarla para poder hacer el pique asistido y saltar para arriba. Alargo hacia atrás, la pierna de base se va a extender lo más posible. El cuerpo puede levemente tirarse hacia adelante, esto va a depender de acuerdo a cada patinadora, del patinador. Y luego va a volver. Cuando vuelve, se va a apoyar a la mitad del recorrido. Si acá es completo, su pierna completamente estirada, la mitad sería por acá. Ahí es donde vamos a ejercer el pique. Posición, alargo, vuelve y pique. Fíjense de apoyar el freno y las ruedas para poder hacer el pique mejor. Una vez que estamos con el freno y las ruedas, la pierna de base automáticamente va a quedar acercándose al lado. Y cuando están las dos juntas de acá, se van a despegar hacia arriba. Preparación, alargo, acerco, pico, subo, todo eso en conjunto. Ahora, vimos solamente la parte de las piernas, vamos a ver qué pasa del torso hacia arriba. Estamos en esta posición, cuando la pierna se alarga, los brazos quedan iguales. Cuando pica y se acerca la pierna de base al lado de la pierna que picó, los brazos se van a bajar, el cuerpo se va a mantener firme y de acá, de esta posición, se van a subir. Una vez que entendimos cómo es la metodología y la forma de poder lograr el pique, podemos hacerlo patinando y solamente vamos a hacerlo de media vuelta. Van a ir patinando para atrás, firme arriba, posición, alargo, pico, salto. Posición, firme, alargo la punta, pico. Uy, me pasé de fuerza, otra vez. Una vez que le salió el salto de media vuelta cayéndolo en dos pies, podemos avanzar a hacerlo cayendo en uno, pero vamos a tener algunas cositas en consideración para que no se caigan. Primero, cuando vayan patinando hacia atrás, ya de entrada pónganse firmes con el cuerpo y los brazos tensionados, así no se tambalean. Cuando vayan a picar, piquen, pero no le den mucha fuerza, háganlo suave, porque si le dan mucha fuerza se van a pasar. Cuando caigo, la pierna base va a quedar en flexión para sostener mejor el salto. La pierna libre va a caer bien extendida hacia adelante con la cadera levemente levantada, porque si la bajan, se van a caer hacia ese lateral. Una vez que le salió de media vuelta en dos pies y de media vuelta cayendo en un pie, podemos avanzar a hacer la vuelta entera, pero cayéndola en dos pies. Vamos a ver de qué se trata. Y si les salían dos pies, pueden empezar a probarlo en una vuelta entera. Pero tengan cuidado en el enrosque. Cuando ustedes vayan a saltar, me peino un poco. Ahí está. Fechera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Queda fecherita. Cuando ustedes vayan a saltar, que ejercen el pique, los brazos se van a bajar, van a subir, se van a poner frente a ustedes, van a enroscar y se van a mantener en esta posición. Al momento de caer en uno, cuando están por apoyar en el piso, alargan rápido adelante para terminarlo. Porque si no, lo que suele pasar con normalidad es que tardan en abrir, entonces se les va el cuerpo para adelante. Vamos a verlo. Eso hace que el cuerpo se
dense hacia adelante rápido. Entonces, acuérdense de subir con los brazos acá y de cortar derecha. Una vez más, voy a hacerlo más rápido. Vamos a ver ahora algunos errores frecuentes para que traten de evitar, y si les pasa, que tengan en cuenta algunas cosas, así no los cometen. Un error muy pero muy común es cuando estamos en posición y alargamos la pierna hacia atrás, el torso se gira. Estamos en esta posición y alargamos y hacemos esto sin darnos cuenta. Entonces, al hacer esto, obviamente estamos picando ya con el hombro tirado hacia adelante y va a hacer que piquemos mal o que nos caigamos al finalizar el salto. Presten atención en la espalda cuando lo estén por hacer, que se mantengan los omóplatos juntos. Omóplatos juntos, ¿sí? Lo otro que tienen que tener en cuenta es que el brazo está delante de ustedes. Si el brazo está delante de usted, quiere decir que están picando derecho. Si el brazo se les cruza, quiere decir que ya están empezando a torcerse. Otro error que tienen que tener en cuenta es el momento del pique, la pierna de base y la pierna libre, que no se choquen. Porque muchas veces picamos, pero picamos por detrás del pie de base. Y cuando la pierna se acerca en la misma línea, porque se van a chocar los patines y se van a caer. Entonces acuérdense de que siempre la altura del pique tiene que ser como si fuera que el pie se desliza hacia atrás. Que no se crucen para un lado ni para el otro. Esperen, alto ahí. No se olviden de suscribirse a mi canal. Vamos, vayan apretando la campanita, así se les activa la notificación y les llega una notificación cuando subo un video. Y pónganle like, que a ustedes no les cuesta nada. Así que pónganle like, suscríbanse y hagan todo lo que corresponde para que sigamos creciendo como comunidad. Volviendo a lo nuestro. Otro error frecuente es que al alargar la pierna hacia atrás, tendemos a bajar los brazos porque nos olvidamos de los brazos y prestamos atención en la pierna. Entonces pasa esto, se nos baja el cuerpo todo hacia adelante y obviamente al momento de picar vamos a picar así y no vamos a poder subir, no vamos a poder elevarnos. Presten atención que al momento de alargar la pierna, los brazos se mantengan firmes, que no hagan esto. Y ahora lo que podemos ver son algunos ejercicios off-skate para que puedan empezar a trabajarlo en zapatillas. Si no se animan directamente en patines, primero háganlo en zapatillas. Así también van acostumbrándose al movimiento y a la fuerza de las piernas. Vamos a ponernos las zapatillas. Así ya. Acabo de darme cuenta que traje zapatillas con ruedas. Así que voy a intentar hacer los ejercicios igual. Son un poquito más pesadas y tienen las ruedas, pero vamos a intentarlo. No se lo aconsejo que lo hagan con zapatillas con ruedas, háganlo con zapatillas deportivas. Y si tienen alguna duda o les interesa saber un poquito más de estas zapatillas, vayan a ver mi video. Lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar en la descripción, que hice hablando sobre dónde las compré y de qué se tratan estas zapatillas. Vamos a intentar hacer los saltos del flip. Tengo una cámara 360 ahora. Primer ejercicio. No pasa nada. ¡Ojo, ojo! ¡Pum! El primer ejercicio off-skate que vamos a hacer obviamente es el salto flip en el lugar, prestando mucha atención a los detalles, a alargar bien la pierna, a los brazos. Entonces, posición, como les enseñé al inicio de este video, vamos a alargar la pierna atrás lo más que podemos, la punta del pie hacia abajo. La pierna al principio estaba semiflexionada y cuando se alarga se va a flexionar un poco más. Cuerpo firme, vuelve, pica a mitad de camino, acuérdense eso. La otra pierna se acerca y de acá vamos a saltar en el lugar. Ahora vamos a intentarlo, pero cayendo en uno. Posición, alargo, pica, se acerca. Uno. Y una vez que le salió, vamos a pasar a hacerlo de media vuelta. Alargo, pico, acerca, media vuelta. Media vuelta, uno. ¡Uy! Se me baila. Otra vez. Y una vez que le salió la media vuelta, no pueden pasar a hacerlo vuelta entera en dos pies. Y una vez que le salió vuelta entera en dos pies, pueden hacerlo vuelta entera en un pie. Posición, alargo, acerca, pica, misma altura de pierna y subo hacia arriba. Termino. Quedo girando porque como tengo las rueditas. Y bueno, esas son algunas de mis recomendaciones y algunos tips que tienen que tener en cuenta sí o sí para que les empiece a salir el flip o para que se inicien en este salto. Cualquier duda o consulta que tengan, no se olviden que tengo mis redes sociales. Pero antes de irse, les voy a mostrar algo. Vayan a ver mi video. ¡Uy! No te caigas, güey, no te caigas, güey. Vayan a ver mi video en que hago andándome estas ruedas. No se lo pierdan. Hasta la próxima.